En este pequeño asentamiento de Sudamérica, en lo alto de la cordillera de los Andes, comenzó el comercio global. Y se debe a lo que se descubrió en esta montaña. La plata más pura de todo el mundo. En el año 1581 aparece un comprador. A unos 17.700 kilómetros, el emperador de China, el hombre más poderoso de la tierra, decretó que su pueblo debía pagar impuestos en plata. La demanda de plata en China aumentó hasta tal punto que valía más que el oro. Esta serie relata cómo se transformó el mundo cuando la plata del rey de España respondió a las necesidades tributarias del emperador de China. Esta es la historia de cómo China lideró el nacimiento del comercio mundial hace más de 400 años. Fue la primera vez que el mundo entero participaba en una red de comercio conjunto, y la plata era lo más importante. La plata convirtió a los emperadores chinos en los hombres más poderosos de la tierra, y a este empresario en el hombre más rico del mundo. En gran parte, la revolución industrial estadounidense se debió a un comerciante chino. Los artesanos chinos crearon hermosos objetos de plata codiciados en todo el mundo. En el siglo XVIII ya se admiraban estas maravillosas obras de arte. Los hilos son tan finos que parecen cabellos. El comercio de la plata en China impulsó el crecimiento de muchas ciudades, desde Boston a Hong Kong, de Shanghái a Sevilla, pero también sentó las bases de la futura destrucción de China y condujo a una guerra contra las potencias occidentales. Los británicos querían una guerra y la tuvieron. China entró en lo que se conoce como el siglo de la humillación, un periodo en el que perdió el control de sus asuntos exteriores. Pero China continuará obsesionada con este metal tan preciado. Solo confiaban en la plata. Era como una religión en China. La plata es el oro de China. Esta serie muestra cómo la plata cambió la historia de China y del mundo. Es como tener un trozo de historia en la mano. Imperios de plata. El efecto que China y la plata tuvieron en el resto del mundo se notó por primera vez en julio de 1588. Fue uno de los momentos más trágicos de la historia europea. El rey de España, Felipe II, defensor de la fe católica, había formado una poderosa armada con 130 barcos y 30.000 hombres, situándose a la cabeza de la Guerra Santa en Europa y Asia. Isabel I, reina de Inglaterra, sabía que ella era el objetivo. Si Felipe II ganaba, perdería el trono y el catolicismo volvería a Inglaterra. ¿Pero qué hizo Felipe II para poder reunir esa armada? ¿Cómo se lo pudo permitir? La respuesta está en la decisión que tomó otro gobernante a miles de kilómetros de España. No tenía que ver con el poder o la religión, sino con los impuestos. 7 años antes, en 1581, el emperador de China decretó que su pueblo tenía que pagar impuestos en plata. Y España era el único país que podía satisfacer la necesidad de plata de China. Al hablar del comercio de plata entre España y China, pensamos en las transacciones europeas con lingotes. Creemos que fue Europa quien desarrolló, impulsó y llevó este comercio más allá de sus fronteras, pero fue China. Este documental nos va a revelar cómo esa decisión del emperador Ming situó a China en el centro del comercio mundial. La globalización no surgió en el siglo XX. China ya la había inventado hace 400 años. China, siglo XVI.
Dentro de la ciudad prohibida está el palacio más grande del mundo, donde la dinastía Ming gobernaba sobre más de 1/4 parte de la población mundial. Desde los viajes de Marco Polo en el siglo XIII, el resto del planeta se sentía deslumbrado por el tamaño y la sofisticación de China. Pekín era impresionante, una gran ciudad con hermosos edificios y un emperador muy estricto. Quienes venían se quedaban impresionados, porque estaba mucho más avanzado que Europa occidental. Los chinos se consideraban el centro de la civilización y lo reflejaban en un objeto único. Este es uno de los mapas más famosos de la historia. Se conoce como Mapa con nuestra visión de los países del mundo, y lo mandó dibujar el emperador chino. El dibujante situó a China en el centro. Era el corazón del mundo en torno al cual sucedía todo. China, el imperio del centro. En cuanto al territorio, la dinastía Ming ocupaba un espacio mucho más extenso que los países que estaban surgiendo por toda Europa. La fortuna del emperador era mucho mayor que la de los reyes más ricos de Europa. Jamás dudaron de que China fuera el centro del mundo. Pero los emperadores de la dinastía Ming tenían un punto débil. Su poder no se asentaba sobre unos cimientos sólidos. Estaban paralizados por un sistema de impuestos totalmente ineficaz y complejo. El gobierno dependía de que el pueblo realizase algún tipo de servicio como pago de impuestos o de que tributase en especies. Solían hacerlo entregando arroz, seda o algodón. Eran expertos en evadir impuestos. El emperador pedía a los campesinos que le pagasen con cierta cantidad de cereales o de carne, que servía de arancel. Pero era muy complicado. En primer lugar, por el transporte, y en segundo lugar, porque era difícil determinar la calidad de los cereales. Así que era mucho mejor y más sencillo que le pagasen con dinero. El gobierno había emitido y dejado de emitir papel moneda desde el siglo XI, aunque la gente no pensaba que tuviese mucho valor. Sabemos que cuando el emperador o las autoridades empezaron a emitir papel moneda, fue muy difícil resistir la tentación de no imprimir un montón. Así que cuando todo el mundo lo usaba, comenzó a perder su valor. Antiguamente, los chinos pensaban que solo había que fiarse del metal. Así que en la China del siglo XVI lo más fiable eran las humildes monedas de cobre. Solo tenían un inconveniente: el peso. Esto es un min, son 100 monedas. Y a 10 monedas de 100 que hacen 1000 se les llama yuan. Si llevabas muchas monedas, los bolsillos pesaban mucho y no eran fáciles de manejar. Por tanto, a no ser que fueras a comprar algo que costase 1000 monedas, era mucho mejor que llevases un tael de plata. Así que por esa razón, los chinos comenzaron a hacer los pagos más grandes en plata, mucho más ligera y más valiosa que el cobre. Este cambio no pasó desapercibido para uno de los políticos más influyentes de la historia china, Yan Yuyan. Desde pequeño entendía muy bien lo que pasaba en China. Se dio cuenta de que habían cambiado muchas cosas y de que, en cierto modo, el sistema no se había adaptado correctamente a dichos cambios. En la década de 1570, Yan Yuyan era el gran secretario del emperador. Imaginad lo poderoso que era. Este señor controlaba toda China con sus gestiones diarias. La gente no se daba cuenta de que sin impuestos y sin recursos financieros suficientes, el país no podía funcionar.
En respuesta a la preferencia de la gente por la plata, en 1580, Yan Yuyan modificó radicalmente el sistema tributario. La reforma del látigo único alteró para siempre el curso de la historia china. Lo que pretendía esa reforma era fusionar los distintos tipos de servicios laborales en un único pago en plata. Era mucho más fácil para el gobierno recaudar una cantidad fija de plata que tener que ir y decir a la gente: tú vas a hacer este trabajo y tú tienes que hacer este otro. Y funcionó. En el Museo Nacional de China, en Pekín, hay un objeto que muestra cómo el gobierno más poderoso de la Tierra dejó de depender de los complejos e ineficaces intercambios de trigo, arroz y trabajo, y pasó a financiarse con plata. Este lingote de plata equivale a 50 taeles. Lo más interesante es la inscripción que hay en él. Nos da información sobre cómo se usaba el dinero para pagar impuestos en la dinastía Ming. Pone provincia de Cantón, distrito de Shunde. Indica dónde se fabricó el lingote, el punto de partida. A continuación dice plata para Pekín, lo que significa que este lingote no se quedó en el distrito de Shunde, sino que se transportó a Pekín para el gobierno central. Luego pone, equivale a 16 toneladas de arroz. Esta frase es brillante. La recaudación pasó de hacerse en cereales a usar dinero. Eso quiere decir que cuando los funcionarios recaudaban impuestos, la plata era la unidad más importante y ponían el equivalente en cereales detrás. Pero con una población muy por encima de los 100 millones que ahora tributaría en plata, China requería una cantidad sin precedentes de este metal. El país no poseía mucha plata, así que tuvo que buscarla en otras partes del mundo. La reforma del látigo único forzó a China a depender del comercio exterior. Así que se vieron obligados a importar plata. Aumentó su comercio con Japón. Las reservas de plata del país nipón eran escasas, aunque no estaban agotadas, pero no era capaz de satisfacer las necesidades de China. La reforma del látigo único pudo ser un error de cálculo del emperador chino. Pero lo que no se trataba de un error fue el increíble descubrimiento que se hizo 36 años antes, a miles de kilómetros, en uno de los lugares más remotos del Imperio Español. Esto es Potosí. Se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en lo que entonces era Perú. Hoy en día, aquí viven 250.000 personas, pero a principios del siglo XVI solo había unos cuantos granjeros y sus llamas. Una llama se perdió en la montaña y eso condujo a un asombroso hallazgo, un descubrimiento que convertiría este rincón del Nuevo Mundo en una joya del Imperio Español. La historia mitológica, la historia romántica, dice que Diego Hualpa, que era una persona natural de estos lugares, se encontraba caminando por el Cerro Rico de Potosí apacentando su rebaño. Pero ¿qué pasó? Se le perdió una de sus llamas y él tuvo que quedarse perdido en el cerro. Recurrió a la vieja práctica de hacer una fogata para mantener el calor corporal y gran fue su sorpresa. Al día siguiente la fogata organizó hilos de plata que empezaron a correr a lo largo de toda la montaña. Los españoles dieron a la montaña el nombre por el que hoy es conocida, Cerro Rico. Una montaña con la plata más pura que jamás se había visto. Se estima que en algunos períodos de los siglos XVI y XVII, el 50% de toda la plata que se producía en el mundo venía de Potosí, en el Alto Perú. Es increíble. Los españoles tuvieron mucha suerte de descubrir las minas de plata más ricas de la tierra. Hay otras en México, pero las más grandes son las de Potosí. Este hallazgo, que desencadenó una carrera por la plata, tuvo un gran impacto a nivel local y mundial. Cuando arranca la explotación en el Cerro Rico, no tenía iglesias, no tenía palacios, no tenía plazas, solamente era una yuxtaposición de diferentes caseríos. En 1545, la población era casi nula.
Pero 60 años más tarde había 160.000 habitantes. Era alucinante. Probablemente fue el mayor crecimiento de una ciudad en la historia. Una vez extraída la plata, los españoles tenían que pensar dónde venderla. Lo hicieron a unos 19.300 kilómetros al otro lado del Pacífico, en un lugar que habían colonizado recientemente y que llamaron Filipinas en honor a Felipe II. Establecieron la capital en Manila. Cuando llegaron los españoles a esta fantástica bahía, uno de los puertos más hermosos del mundo, vieron barcos de juncos chinos que comerciaban a nivel regional con Filipinas. Los barcos de China procedían de los puertos de Yangzhou o de Cantón y traían objetos del interior de China, seda de Nankín y porcelana de Jindechen, e intercambiaban estos productos en Manila. Muchos comerciantes chinos zarparon hacia Manila con estos productos de lujo para los españoles. Cuando volvían a China, los barcos iban cargados con una mercancía muy valiosa. En el año 1570, el virrey de la Nueva España en México, don Martín Enríquez, escribió al rey y le dijo: "No podemos exportar nada a China. Tienen de todo. Con lo único que se puede comerciar es con plata. Es lo único que quieren". La plata definió su relación comercial, de manera que podemos llamarla la Ruta de la Plata. Esta lluvia de plata en China ayudó a impulsar la economía en el Imperio del Centro.